Saludos, profesora María Virginia. Mi nombre es Lenis Calderón. En esta oportunidad le estaré hablando un poco acerca de mi mapa conceptual, perdón, sobre la metodología para el estudio de los sistemas. Esta metodología está conformada por 5 etapas. Hablaremos sobre la primera, que es la solicitud del estudio. En la solicitud del estudio nos preguntamos por qué se está solicitando este estudio. Entonces, bien, pueden haber varios motivos, entre ellos resolución de problemas. Podemos estar solicitando este estudio para resolver algunos problemas, como por ejemplo algunas quejas por parte de los usuarios. Oportunidades, también podemos estar aprovechando alguna oportunidad con esta solicitud de estudio y así agilizar algunos procesos, por ejemplo, dentro de la organización. O también podemos estar respondiendo a un mando, bien sea legal o administrativo. Luego nos preguntamos quién lo solicita. Este estudio es solicitado por el gerente general de la organización en sistemas y procedimientos en su división de ventas, compras y mercadeo. Ahora bien, tenemos la segunda etapa de esta metodología, que es el estudio del sistema. Acá hablamos sobre la estructura organizativa real, que como vemos está en primera instancia el gerente, luego se deriva la administración, las finanzas y las ventas, y dentro de las finanzas podemos encontrar la contabilidad y la auditoría interna. Luego podemos observar las políticas, debemos saber si existen, si estas políticas se conocen y si son adecuadas para los procedimientos existentes dentro de la organización. Luego el volumen y carga de trabajo. Aquí vamos a definir la cantidad de actividades a realizar y el número de personas disponibles que estén para realizar estas actividades, estas tareas. Luego seguimos con la descripción de cargos, que básicamente es información sobre los requisitos y calificaciones que debe tener el usuario o el trabajador para el cumplimiento de las tareas. Luego tenemos las condiciones ambientales, que básicamente son estas circunstancias físicas que rodean al trabajador en la organización mientras éste desempeña su cargo. Ahora bien, ¿cómo se obtiene esta información? Esta información se obtiene a través de técnicas de investigación y su importancia radica en que el nuevo sistema debe actuar mejor o de la misma manera como venía actuando el sistema anterior. Entonces, bien, las técnicas de investigación están compuestas por la observación y por la encuesta. Vamos a hablar un poco sobre la observación. La observación es este proceso mediante el cual se perciben ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de los sentidos y de un esquema conceptual previamente ya establecido. ¿Cómo valoramos la observación? Planeación sistémica. Debemos planear la observación de manera sistémica. Marco teórico, así como también debemos conocer el marco teórico sobre el cual se van a fundamentar las observaciones. Y por último, se debe registrar lo observado. Ahora bien, existe la observación de hechos. Esta observación de hechos es sin planificación previa. Es básicamente lo que se realiza normalmente dentro de la organización y se va a observar al azar. Esta observación de hechos informa sobre una actuación determinada, como bien lo dice, sin planificación previa. Ahora bien, la observación de registros es la que agrupa información a partir de criterios fijados previamente o a partir de los registros. También en estas se categorizan hechos o eventos observados. Ahora bien, vamos a hablar sobre la encuesta. Esta se divide en la entrevista y en el cuestionario. La entrevista, pues este diálogo entre dos personas o más para recolectar cierta información de interés.
¿Cuáles son los pasos para la entrevista? En primer lugar, debemos prepararla. La preparación, pues, consta de entender cuáles son los objetivos y el alcance del proyecto. También se debe tener profesionalismo a la hora de formular las preguntas, estas no deben estar mal formuladas, y también se debe facilitar la interpretación de las respuestas. Así como también se debe programar un itinerario y se debe anunciar cuándo se van a programar estas entrevistas, como el día y la hora. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de preguntas que se deben hacer? Tenemos las preguntas para ejemplificar, que son aquellas que nos dan un escenario propio y reales de la organización. Las preguntas de estructura, en donde se solicita una lista de ítems y se analizan, por ejemplo, los desempeños de las actividades. Aquellas preguntas vivenciales, donde se solicita imaginar, por ejemplo, una situación en específico. Y las preguntas de contraste, donde se solicitan diferencias o comparaciones. Tenemos también la entrevista exitosa. ¿Cómo se logra una entrevista exitosa? En primer lugar, el ambiente. Esta se debe desarrollar en un ambiente apropiado. No debe estar libre de distractores. También se debe demostrar mucho interés, ¿sí? Evitar los juicios de valor como expresiones faciales o el tono de voz que puede incomodar a la otra persona. Se debe saber escuchar, se debe tener un lenguaje adecuado al nivel educacional del entrevistado, y también se debe evitar que la entrevista siga un curso no esperado. Luego tenemos el final de la entrevista. En este final lo que se hace es repasar los temas que no hayan quedado muy claros o en los que se pueda obtener una información adicional valiosa. La documentación y el análisis es básicamente un resumen de la entrevista. Tenemos también los flujogramas de procedimientos, que son aquellas representaciones gráficas de secuencia de actividades de un determinado procedimiento, y el inventario de los formularios que fueron usados. Por último, tenemos la clarificación de información, que es aquel registro de puntos pendientes para clarificar, si fuese el caso. Ahora bien, hablemos un poco sobre el cuestionario. El cuestionario es este conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, y en él se descubren hechos o opiniones. Entonces, bien, tenemos cuáles son los tipos de preguntas que se deben hacer en un cuestionario. Tenemos las preguntas abiertas, que son estas donde se da la opinión utilizando propias palabras, ¿sí? Se le da la oportunidad que respondan libremente el entrevistado. Y aquellas preguntas de tipo cerradas, donde se establecen opciones de respuesta. Tenemos las preguntas cerradas dicotómicas o las dicotómicas para escoger una sola opción, así como también las no dicotómicas, donde se puede elegir más de una opción. Ahora bien, ¿qué características deben tener estas preguntas dentro del cuestionario? En primer lugar, no deben incomodar. Hay que evitar que la otra persona sienta un desprestigio o los juicios de valor. Las preguntas deben ser muy claras, no deben apoyarse en ideas respaldadas, como por ejemplo en estadísticas o en hechos históricos, y tampoco deben inducir la respuesta. O sea, la respuesta no debe estar inmersa en ellas. Ahora bien, bueno, como conclusión, la entrevista facilita la verbalización de opiniones y desarrolla confianza entre el entrevistado y el entrevistador. Una de las limitaciones de la entrevista es que es por un tiempo prolongado, va de 1 hora, 2 horas por cada persona, y en ciertos casos puede dar abundancia de información personal que no es necesaria. Por otra parte, uno de los beneficios del cuestionario
es que se usa en poblaciones grandes y ahorra tiempo. Pero una de sus limitaciones es que no permite ser empático, ya que no están las dos personas eh, de frente. Así como también por esta misma razón se responden las preguntas de una forma muy mecánica, lo cual no es bueno. Ahora bien, como tercera etapa tenemos el análisis del sistema. El objetivo de este análisis es identificar el origen de las fallas, ¿sí? Como retrasos, deficiencias, despilfarros, entre otros. Debemos asumir una actitud crítica, una actitud de por qué, sobre los hechos observados. Estos hechos que responden a qué, dónde, cuándo, quién y cómo. Y de allí implementar algunas acciones, como por ejemplo eliminar, simplificar, cambiar u ordenar. Luego tenemos las recomendaciones para este análisis. Tenemos el valor de control, el uso, distribución y clasificación de los documentos. Luego, los instrumentos para el análisis, como los organigramas o el diagrama de flujo, donde se puede estudiar la estructura de la organización. En la etapa número 4 podemos ver el diseño del sistema, que es donde se desarrolla una solución efectiva del problema que se haya identificado en el análisis. Tenemos las partes del diseño, que está conformado por el diseño lógico y el diseño físico. El diseño lógico es aquel que define la estructura y el físico es el que define los detalles de cada componente. Luego, los aspectos a considerar. Tenemos que evaluar el impacto del nuevo sistema en las utilidades, así como también consultar ideas propias con las demás personas. Luego, en la última etapa, que es la quinta, ya la implantación del sistema, tenemos los métodos de implantación. Esta puede ser inmediata y total, como también puede ser una implantación en paralelo, así como también parcial, o se puede ir implementando por etapas. Tenemos el adiestramiento, que es básicamente capacitar, informar al personal y también programar algún tipo de curso para su formación. Y luego la puesta en marcha, que es un acto solemne y sobrio, y se debe considerar la fecha de inicio, muy importante, que sean las más adecuadas, y prever aquellas actividades que se vayan a implementar, ¿sí? Aquellas actividades que se desarrollan por primera vez como consecuencia del cambio de este nuevo análisis, pues salen nuevas implementaciones que van a hacer un cambio en el sistema de la organización.